conceptos que tenían que ver con la prevalencia del poder público, con el concepto mismo de lo público. Se desvalorizó el concepto de lo público. Y lo público, por definición, es lo colectivo, lo común. Si una sociedad pierde lo común, pues obviamente se va disgregando. No tiene anclajes, no tiene objetivos comunes por los cuales luchar. Y es una sociedad que va perdiéndose en su propia diversidad y va siendo presa de la falta de construcción de tejido social. Lo público es lo de todos, es lo común. Si lo público no existe, volvemos a tiempos del salvajismo, decían los creadores de la ideología liberal hace 2 siglos. El mundo animal, en donde el más fuerte es el que prevalece. En un mundo así no hay civilización. La civilización en cierta forma es la lucha de la humanidad por contener el poder, por tanto por lograr que el más poderoso no sea el que prevalezca. De allí nace la democracia. Entonces, si no existe lo público, si se desvaloriza lo público, se desvaloriza la democracia. Y en ese contexto apareció la Ley 100. La Ley 100 prometía, como muchas de esas leyes de ese año, la ley eléctrica, la ley de servicios públicos, la ley 142 y otra serie de leyes, prometían que si dejábamos que el libre mercado actuara, todos los colombianos y las colombianas tendríamos un servicio de salud de calidad. Eso estaba escrito en el artículo 100 de la ley 100. Y ponían una fecha en donde eso se iba a alcanzar, año 2000. Hoy podemos hacer una valoración tranquila. Ha pasado 13 años desde el 2000. Y podemos preguntarnos, ¿era cierto? Esa promesa hecha por Álvaro Uribe Vélez en 1993 a la sociedad colombiana, ¿se cumplió? ¿Fue cierto que en el año 2000 alcanzamos un modelo de salud universal y de calidad para toda la sociedad colombiana? La realidad es otra. Nadie podría aquí pararse, ni siquiera el mayor defensor del entonces ponente podría levantarse a decir sí, cumplimos o sí fue cierto. No fue cierto, era una mentira. Al contrario, el modelo de salud que se implementó, que se empezó a construir allí, terminó en manos de las mafias. Y era previsible, porque en un país, no todos los países les ocurriría lo mismo, donde el mercado está infiltrado por el narcotráfico y la cocaína, pues era evidente que si dejábamos un derecho en manos de ese mercado, pues ese derecho iba a quedar también en manos del narcotráfico y la cocaína. La salud en Colombia quedó en manos, en muchas regiones de Colombia, del narcotráfico y la cocaína, que utilizó el recurso público destinado para la salud de los más pobres como un instrumento de lavado de activos de los dólares provenientes de la exportación ilícita de la cocaína. Y por eso aparecieron dueños de la salud. La Gata, por ejemplo, que financió además al mismo que había sido el ponente de la Ley 100. O en muchas regiones de Colombia personajes similares como el senador Gil, hoy preso por su vinculación con el paramilitarismo. O en muchas regiones de Colombia EPS construidas
por los mismos jefes paramilitares, como en Sucre, en Córdoba. Hemos llegado a tal punto de aberración que alcaldes en el sur del país, la señora Bolaños en Túquerres, por ejemplo, concede todo el servicio de salud a un ente privado y prohíbe al municipio durante 20 años que pueda prestar un solo servicio de salud, solo para que el ganador privado de esa concesión pueda hacer un enorme negocio con la salud de los habitantes de una región como Túquerres y sus municipios aledaños. Peores desarrollos tuvo esta entrega de la salud al mercado y entre el mercado a las mafias. El resultado final son muertos. El resultado final es un colapso de la salud en Colombia. El resultado final son periodos de degradación de la salud de los seres humanos en muchas regiones de Colombia e incluso en los promedios nacionales. Reducción de las tasas de vacunación que tuvimos, por ejemplo, en el gobierno de Andrés Pastrana, etc. El modelo de salud en Bogotá no podía escaparse a esa dinámica. Los hospitales públicos quedaron en manos de las mafias. Se los robaron. Entre las EPS privadas y las clientelas políticas desde el Consejo y desde el cartel de la contratación, el déficit hospitalario llegó a sumar 250.000 millones de pesos. No hemos cerrado hospitales porque desesperadamente lo hemos impedido. Pero la realidad de hoy es que la mitad de los hospitales públicos de Bogotá tendrían que haber cerrado. Los hospitales públicos quedaron en manos de mafias. ¿Y hoy qué hemos hecho? En estos 2 años, dada esa circunstancia, ese colapso de la salud en Colombia, la evidencia de que hay que cambiar el modelo, que nosotros no podemos variarlo desde el punto de vista de la ley, que aún sigue vigente, discusiones en el Congreso, reformas sobre las cuales tuvimos la ilusión de que fueran reformas a profundidad, pero que parece son más de lo mismo de estos 20 años, es decir, adaptaciones de la ley 100 para impedir que se muera, pero no un cambio real del modelo de salud en Colombia. La Bogotá Humana decidió, en medio de la ley 100, en medio de su crisis, construir en la práctica y en los sectores más vulnerados lo que podríamos llamar un nuevo modelo de salud para Colombia. No inventado por nosotros, recogiendo experiencias internacionales, aplicándolas. El modelo de salud preventiva, territorializada, llevando personal profesionalizado a los hogares mismos, tratando de recuperar el viejo concepto del médico de familia. Ese es el concepto general. No nos dedicamos a pelear en el nivel 4, donde hubiéramos querido abrir el Hospital San Juan de Dios, que la Procuraduría hasta este momento ha impedido. No nos dedicamos a pelear el nivel 3. Nos movimos en la base misma de la salud, pensando que el derecho, precisamente el derecho a la salud que establece la Constitución del 91, motiva que lo primero es impedir que la persona se enferme, porque tenemos 2 elementos: el enfermo, que llama la ley 100 el cliente, y la persona común y corriente que aún no está enferma y cuyo derecho a la salud consistiría en un sistema que ayudase a impedir que se enferme al máximo posible.
Impedir que se enferme una persona es construir un modelo de salud preventiva, prevenir la enfermedad. Por eso se llama preventivo. Y para lograrlo hay que construir una serie de condiciones que no propiamente son hospitalarias. El hospital como institución central del modelo de salud. Aquí estamos hablando de alcantarillado, de agua potable, de nutrición, de aire menos contaminado. Estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de un médico que pueda mirar, o una médica pueda mirar la persona, establecer una relación cotidiana con ella y con su entorno, no solamente familiar, sino barrial, físico. Mirar las condiciones de la actividad física, etc. Si esos factores se empiezan a mover en forma positiva, disminuye la enfermedad. Y ese modelo lo implementamos desde Bosa, lo fuimos haciendo crecer hacia Ciudad Bolívar, etc. Y en 2 años ha arrojado unos resultados. Porque finalmente la política no se mide por la calidad del discurso, sino por los datos. El discurso puede ser bueno, pero ¿y el dato? Si el dato es contradictorio al discurso, pues es retórica. Aquí tuvimos la posibilidad, que aún tenemos, de hacer un discurso, practicarlo y mirar qué pasaba. Y mostrarle al país y al mundo, mire esta experiencia. ¿Es buena, es mala? Evaluémosla. ¿Sirve, no sirve? Pues el modelo de salud preventivo de Bogotá, hecho por la Bogotá Humana, con experiencias recogidas, dio unos resultados que hoy podemos medir. Y los resultados creo que aquí se han divulgado, no sé, ¿no? Pues son contundentes. Les voy a dar un resumen. Son los indicadores básicos que miden cualquier modelo de salud en el mundo. Son indicadores internacionales. Yo le llamo indicadores resumen, en la medida de que ese dato simple es una complejidad en sí misma. La mortalidad infantil es un dato simple, un número frío, diría yo, pero detrás de ese número se resume todo el modelo de salud. Porque si los niños mueren es por muchas causas que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el aire, que tienen que ver con la atención médica, que tienen que ver con la calidad del médico, de la médica, que tienen que ver con el enfermero, que tienen que ver con las condiciones económicas de la familia. Es decir, en ese indicador se resume el estado de una sociedad, la política de una sociedad, la calidad de su política. No es un simple dato frío. Y por tanto, cogimos los indicadores internacionales, resumen aquellos que miden si de verdad un sistema de salud hace progresar una sociedad o al contrario la deteriora. Y dado que lo implementamos en 2 años, pues medimos qué había pasado en 2 años. Y estos son los resultados, que voy a leer brevemente y de recorrido para que ustedes tengan una impresión de qué pasó en la ciudad de Bogotá. Y lo voy a medir en tasas. Ahora explicaremos esas tasas con más detenimiento. Mortalidad infantil de menores de 1 año. Por cada 1000 nacidos vivos. Ese es el indicador internacional. En unas sociedades da unas tasas, en otras otras. En general, en los países más avanzados económicamente, las tasas de mortalidad infantil son pequeñas, y en general en los países
donde la pobreza es mayoría, las tasas de mortalidad infantil son muy altas. ¿Qué logró la Bogotá humana en la ciudad de Bogotá en la tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos? Que en el 2011 era de 12.1, es decir, 12 niños, 1 por cada 1000 nacidos vivos morían. Y en el 2013 es de 9,6. La bajamos. La bajamos a menos de un dígito. Rompimos la barrera colombiana del 10. No sé si ustedes tengan estadísticas de otras ciudades. Bajar de 10 es cumplir las metas del milenio. Claro, alguien dirá, porque yo lo he visto en Twitter, pero es que debe ser 0. Sí, claro. Todavía no hemos descubierto el remedio contra la mortalidad humana. Ya hasta eso se vuelve. Bajar de 12.1 a 9.6 es un logro mayúsculo del sistema de salud en la ciudad de Bogotá. Mayúsculo. Y no solamente en términos de niños que hoy están vivos y que si no hubiéramos hecho, no lo estarían, sino en términos de mostrar la eficacia de un modelo de salud que si se generaliza al país, si se lleva a Córdoba, si se lleva a Sucre, si se lleva al Chocó o al Pacífico colombiano, o a la Guajira o a los barrios pobres de Medellín, pues estaríamos salvando no solamente centenares de niños en la ciudad de Bogotá, sino decenas de miles de niños en Colombia, de niñitos, de bebés, que se mueren pudiendo vivir. Y entonces aquí donde uno dice, ¿dónde está el derecho a la vida y el derecho a la salud? Mortalidad infantil de menores de 1 año, 2011, 12.1 por cada 10.000 nacidos vivos. 2013, 9.6 por cada 10.000 nacidos vivos. Mortalidad materna. Claro, alguien diría, pero ¿esto qué significa? Sí, ustedes ponen el 2011, pero antes ¿cómo era? Peor. Nunca la ciudad de Bogotá, desde que se ha medido, había tenido una tasa de mortalidad infantil de 1 dígito. Es la primera vez en la historia, el año pasado. Mortalidad materna. Por cada 100.000 nacidos vivos, ¿cuántas mamás se mueren? Esa es la tasa de mortalidad materna, que también es una estadística resumen. ¿Por qué se mueren? Porque no había un médico, porque no había una enfermera, porque nadie la atendió, porque no la atendieron a tiempo, porque las condiciones económicas, nutricionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una estadística resumen de la calidad de vida de una sociedad. Año 2011, morían 38.6 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos. Año 2013, 2 años después, 23.5. Bajó sustancialmente. Estamos alcanzando la mitad de los casos que antes sucedían en solo 2 años. Mortalidad perinatal. Bebés que mueren en el vientre desde la 28 semana hasta 1 mes después, si mal no me equivoco. Yo no soy médico, me toca aquí apoyarme. Esa es la tasa, mortalidad perinatal, son bebés. Por cada 1.000 nacidos vivos en la ciudad de Bogotá en el año 2011 morían 36,2. Año 2011, 36,2 por cada 1.000. Año 2013, 14,6. Casi la tercera parte.
en 2 años. A esto le llaman improvisación, incapacidad, un alcalde pendejo, un alcalde de izquierda, un chavista, no sé qué. Pero es que por esto es que vale la pena gobernar. Es esto lo que es el objeto de un gobierno, porque es la vida humana. Esto en términos de personas, de niñitos. ¿Saben qué significa este indicador? En el año 2011 murieron en el vientre después de la 28 semana por falta de atención 3.843 niños y niñas en un solo año. Y en el 2013 esa cifra bajó a 1.494. Es decir, 2.400 menos en un año, y en el otro año otros 2.400. Estamos hablando de casi 5.000 bebés en la ciudad de Bogotá, que si nosotros no implementamos el modelo de salud preventiva hubieran muerto y hoy están en las cunas, en las camas o gateando en las casas. 5.000. Mortalidad por neumonía. Estos indicadores ya son más específicos, menos resumen. No hace 3 días uno de nuestros diarios, poquísimos que hay, no tenemos sino 2, en la ciudad de Bogotá, sacaba una foto, creo que en primera página, con niños ¿cómo se llama eso? Tapabocas por el aire. Y trataba de mostrarnos prácticamente que habría un colapso por contaminación del aire. Era muy chistoso el artículo porque mientras sacaba la foto y un titular de esos así, medio por ahí en una frase decía, y pasaron de 71, ese indicador sí se me olvida, 71 partículas por millonésima de no sé qué cosa de metro cúbico, que es como se mide la calidad del aire, a 47. Y decía así en la frasecita: ¿qué ciudad del mundo? México nos ganó. ¿Usted dónde es? Brasil. México nos ganó en rapidez. Pero a mí me gustaría ver que ese mismo periodista cogiera las ciudades del mundo, unas más contaminadas, otras menos contaminadas que el aire de Bogotá, y mirara en el mismo tiempo qué significa pasar de 71 partes por millón a 47 en términos de mejoramiento de la calidad del aire. Eso es un espectáculo. México nos ganó el premio mundial, le dieron un premio mundial a la Ciudad de México, que está más contaminada que la ciudad de Bogotá, pero que redujo más rápidamente que Bogotá la contaminación de su aire, a pesar de que está por encima hoy de Bogotá. Nosotros casi los alcanzamos. Es uno de los grandes éxitos de la ciudad de Bogotá. Pasar de 71 a 47 es una proeza. Y sin embargo estaba escondida como una frasecita, porque lo que le interesaba a ese periódico era mostrar todo lo contrario. Bueno, obviamente la calidad del aire afecta la vida en muchas personas, sobre todo la niñez. Es parte de la política de la salud preventiva. Si ha mejorado la calidad del aire, tiene que bajar la tasa de mortalidad infantil que se deriva de enfermedades por contaminación del aire, entre esas la neumonía. Y miramos la tasa. Mortalidad, neumonía en menores de 5 años. La tasa en el 2011 era 10.9 niños que se mueren por cada 100.000 menores de 5 años. Y en el 2013 fue 7.2. Todo lo contrario de lo que indicaba
el artículo de primera página de ese diario famoso en Colombia. Lo contrario. Mortalidad en menores de 5 años en general, otra estadística resumen. Ya no en menores de 1 año, sino en menores de 5 años por cada 10.000 que viven en la ciudad de Bogotá. En el 2011 morían 24.5 niños menores de 5 años por cada 10.000. En el año 2013, 19. Que esto el número de casos, en el 2011 murieron 1.463 y en el año 2013 1.138, son 400 niños prácticamente que hoy están vivos y que hubieran podido morir si no existe el modelo de salud preventiva. Mortalidad de enfermedades diarreicas que están ligadas a la calidad del agua. Ustedes saben la campaña que hicieron también, otro medio de comunicación, tratando de mostrar que el agua potable de Bogotá se deterioraba. Lo recordarán. El agua de Bogotá es una de las mejores aguas del mundo. Ya quisiera la ciudadanía de París o de Barcelona tomar nuestra agua. Nuestra agua es mejor que el agua en botella. El agua en botella es más dañina, sobre todo si está en envase plástico, que esta. Y como se trataba del alcalde Petro, y Petro es de izquierda y fue del M19, entonces tocaba decir y tocaba lanzar una campaña diciendo que este agua no es buena. Si eso hubiera sido cierto, más niños hubieran muerto de enfermedades diarreicas. ¿Qué pasó? Mortalidad de enfermedad diarreica aguda, año 2011, 1.2 casos por cada 100.000 menores de edad. Año 2013, 0.3. Disminuyó. No solamente es mentira lo que se dice sobre el agua potable de Bogotá, sino que estamos a punto de lograr, y este tiene que ser un objetivo este año, que no muera ningún niño por enfermedad diarreica en la ciudad de Bogotá. Que es expresión de unas condiciones de salud, entre las cuales el derecho fundamental al agua potable que esta administración ha defendido en medio de una política de privatización del agua potable en Colombia. Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. ¿Cuántos de nosotros no crecimos en nuestros colegios y universidades diciéndonos cuántos niños mueren de hambre en Colombia? Eran estadísticas enormes. Muere un niño cada día, muere no sé qué. ¿Cuántos niños mueren de hambre en África, en el Caribe, en América Latina, en Asia? Yo me crié, incluso la construcción de la política la hice joven alrededor de estas estadísticas pasmosas. ¿Cuántos niños mueren de hambre? Año 2011, 5. Año 2013, ningún niño murió por desnutrición en la ciudad de Bogotá. No había existido esa estadística en la historia de Bogotá. Con mucho orgullo, Bogotá Humana le puede decir al mundo, su modelo de salud logró que ni un solo niño muriera por causa de desnutrición en el año 2013. Y tiene que mantenerse así, año 2014, año 2015, no puede volver la muerte por desnutrición a nuestra infancia en la ciudad de Bogotá. Este es el mayor logro social de la ciudad. Y lo logramos el año pasado.
Mortalidad de lactantes por tosferina. 2012, 23 casos. 2013, 3 casos. Y aquí siguen las estadísticas de vacunación, etc. Resumen de los datos. El modelo de salud pública preventiva, gratuita, establecida por la Bogotá Humana en las localidades más pobres de la ciudad, es muchísimo más eficaz que la Ley 100. Esa es la conclusión. Esto lo pueden tapar, lo pueden ocultar un ratico, porque las cifras ya quedan ahí. Ya las flechitas abajo tendrán que sacarlas en los estudios, cuando la gente especializada en estos temas aboque estas investigaciones. Pero esta es la realidad de la ciudad de Bogotá. Y lanza un mensaje político contundente, mucho más que llenar la Plaza de Bolívar. Aunque ahora con más razón deberíamos llenarla. Porque es que antes, ¿cierto? Allá, casi sin voz, nosotros gritando abajo la Ley 100 y dele, y abajo la Ley 100. Entonces, claro, nos ponían sí, pero entonces, ¿qué proponen? Nosotros proponemos esto. Está aprobado, se puede, financieramente es incluso mucho más barato que la Ley 100. Garantiza una dignificación del personal profesional en salud, en donde hemos tenido problemas, porque yo quería 1000 médicos y médicas. ¿Cuántos tenemos en este momento? 500. Tenemos la plata para 1000. La ciudad no es que sea pobre realmente, relativamente tiene un poder de presupuesto. Tenemos el dinero para 1000. El sueldo promedio de un médico aquí es 6 millones de pesos. Yo no digo que sea, hombre, pero en Colombia, un profesional de la salud, médico que se gana 6 millones mensuales, ¿cuánto ganaría en Salucop? O en 2 millones. Porque lo que hizo la Ley 100 fue proletarizar al médico, siendo el médico antaño casi que una de las figuras más prestigiosas de la sociedad en los pueblos, en los municipios, el doctor, ese era el doctor. Fue proletarizado, degradado a condición de obrero de la salud, incluso moviendo palancas. ¿Cuánto se demora por paciente? No se puede demorar más de 1 minuto, 5 minutos, medían. Que no alcanzó a saber qué era, de malas. Si usted se demora más con el cliente, entonces usted se va. Si a usted se le ocurre ponerle un procedimiento costoso para la EPS, usted se va. No, que es que lo necesita, sin él se muere. No, ponga ahí cualquier cosa, se va. Aquí este modelo pone al funcionario profesional en medicina otra vez en el centro. Lo dignifica desde el punto de vista de la profesión del médico, porque lo pone en un barrio y él es el doctor o la doctora de nuevo, y gana 6 millones. Pero mire la realidad, no hemos llegado a 1000. No hemos llegado a 1000. Es decir, no porque en la ciudad de Bogotá no logramos tener 1000 médicos y médicas que estén dispuestos por 6 millones a irse a un barrio pobre. Esa es la realidad. Porque fueron educados en unas escuelas de medicina que les enseñaron
a ser obreros. Y no degrado la palabra obrero, pero a ser obreros, no actores propios de la construcción de la salud de una comunidad, sino a ver cómo se emplean en una EPS o cómo ponen, si les va mejor, un consultorio en un barrio rico. Pero no estamos construyendo en las escuelas de medicina el personal médico dispuesto, incluso con un buen salario digno, a ir a la loma, a ir al mundo rural, a ir a la casa del pobre a cuidar su salud. No es que no tengamos 1000 médicos en Bogotá, tenemos miles de médicos en Bogotá, pero aquí ofrecimos 1000 cargos para médicos a 6 millones de pesos y no llegaron sino 500. Tema de discusión sobre la escuela de medicina que tenemos. Incluso, Aldo, sobre la escuela de medicina de la Universidad Distrital, que yo quiero que hagamos la sede nosotros mismos para evitarnos problemas, pero que debería estar construida alrededor de un criterio filosófico de la profesión del médico diferente al que existe, que nos permita cumplir con este tipo de programas del médico en la casa del pobre. En el 2014, estas estadísticas tienen que mejorar. Y eso significa, dada la escasez de recursos, que hay que priorizar el modelo de salud pública preventiva. O sea, no hay ninguna razón. Nos puede faltar plata en otras cosas, pero en esto no puede faltar el dinero para tener los CAMATs que se necesitan, para traspasar la política del CAMAT, que fue vanguardia en América Latina, a más allá, porque el procurador nos asustó. Entonces dejamos el CAMAT como una asistencia al drogadicto, a la persona en condición de drogadicción. Pero nosotros tenemos que ir más allá. O sea, nosotros tenemos que desbaratar en el barrio las redes de mafia que ligan a la persona en condición de drogadicción con lo peor del crimen urbano. Eso es un imperativo de la sociedad. Y nos pueden caer las cruces y las espadas y lo que sea, pero nosotros tenemos que entregarle a la ciudad una juventud liberada de las mafias y tratar al joven o a la joven en condición de drogadicción, de dependencia de las drogas, como un ser humano que es sujeto de derechos. ¿Quién dice que una persona, porque cae en una condición de consumo adictivo de drogas, porque hay consumo no adictivo, hay que tratarlo como si fuera un delincuente? Lo único que estamos haciendo es generar violencia. Y esa política sobre la cual dimos un paso con el CAMAT tiene que avanzar más rápidamente en estos 2 años. Entonces, ningún peso de los que hemos presupuestado se debe recortar del sistema de salud preventiva. Sé que en salud tenemos una tensión, el déficit del hospital, la salud preventiva, una tendencia a fortalecer el hospital por encima de la salud preventiva, pero no podemos caer en esa trampa. Primero está la salud preventiva, después está el hospital. El hospital se podría salvar si no hubiera ley 100, que está afectando la institución hospitalaria. Pero en nuestra prioridad como Bogotá Humana, lo que no se financia es el modelo de salud pública preventiva. La lucha por mantener al hospital la seguiremos librando, pero sin debilitar
el modelo de salud preventiva, ojo, porque los resultados, ojalá a final de este año, cuando hagamos otra reunión así y los presentemos, sean mejores que estos. Porque tenemos que llenar la plaza de Bolívar exigiendo este modelo en toda Colombia. Este es el momento en que le podemos decir al país: mire, aquí esto sucede en la ciudad de Bogotá y queremos que suceda en Colombia, y queremos que la ciudadanía colombiana nos acompañe movilizada a defender no solamente este modelo, sino a que se extienda por toda Colombia. Porque esto tiene que volverse un proyecto de ley y el debate tenemos que agenciarlo en todo el país, con todos los secretarios de salud de Colombia, ojalá con las fuerzas profesionales de la salud de Colombia, con los trabajadores de la salud de Colombia y con la ciudadanía, que finalmente es la depositaria del derecho a la salud de la Constitución del 91 en Colombia. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables, y suerte.